La bienvenida a todos los que se conectan con nosotros. We welcome everyone connecting with us. Y quiero comenzar leyendo Mateo capítulo 24, verso 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. And I want to start off by reading the word of God in Matthew 24:35. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Señor, en esta tarde oramos pidiéndote, oh Dios, Lord, this afternoon we pray asking you, Father, que podamos recibir tu palabra a nuestro espíritu. that we can receive your word in our spirit. Danos entendimiento y revelación Give us de tu understanding and revelation of your word. palabra. Que podamos abrazarnos hoy de una manera más profunda y poderosa a la palabra de Dios. That we may be able to grasp on today in a powerful way to the word of God. Espíritu Santo, redargúyenos si es necesario. Lord, redeem us, Father, if it's necessary. Y háblanos a nuestro corazón. And speak to our hearts. Todo para la honra y la gloria de nuestro Dios. All for the glory and honor of our God. En el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Hoy le voy a hablar acerca del poder de la palabra de Dios. Today I'm going to talk about the power of the word of God. Hay muchas personas, aún dentro de la iglesia, que dudan de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. There are many people still in church who doubt about the deity of the Lord. ¿Qué es lo que debe una persona o alguien debe aplicar para ser Dios? What should someone apply to be God? Porque en este mundo hay millones de dioses, Because in this world we have millions of gods, pero ¿cuántos son verdaderos y cuántos son falsos? but how many are true and how many are false? Para ser Dios To be God, hay que ser omnipotente. you have to be omnipotent. Quiere decir tener todo el poder. That means to have all the power. Para ser Dios hay que ser omnisapiente. To be God, you have to be omniscient. Eso es saberlo todo. That means to know it all. Para ser Dios hay que ser omnipresente. To be God, you have to be omnipresent, Estar en todas partes. be everywhere, Y ser inmutable, and be unmutable, que no cambia. which does not change. Por eso Jesucristo es Dios. That's why Jesus Christ is God. Y por eso muchos de los dioses que en esta tierra se adoran no son Dios. And that's why many of the gods who in this earth we are worshipped, they're not God. Quiero decirle algo. Satanás no cuestiona la palabra de Dios. Let me tell you something. Satan does not question the word of God. Cuando Satanás fue a tentar a Jesús, When Satan went to tempt Jesus, Jesucristo le respondió, escrito está. Jesus Christ responded, "It is written." Y el diablo no cuestionó And the devil did not question la escritura. the scripture. Sin embargo, unos días antes, However, a few days earlier, Jesucristo había estado en el Jordán, Christ Jesus had been at the Jordan, siendo bautizado por Juan el Bautista. being baptized by John the Baptist. Dice que los cielos se abrieron It says the heavens opened up, y que una paloma como ejemplo o iluminando, mostrando el Espíritu Santo, and then it says that a dove, in the symbol of the Holy Spirit, descendió sobre Jesús descended upon Jesus, y los cielos se abrieron and the heavens were y opened. hubo una voz del cielo que dijo, este es mi hijo And there was amado, a voice from heaven that said, "This is my beloved en Son, quien tengo complacencia. in whom I have Pero pleasure." esperen, But wait, el cielo se abrió, heaven opened up. la voz se oyó. The voice was heard. Pero cuando Jesús fue tentado en el desierto, But when Jesus was tempted in the él desert, no peleó con la experiencia. he didn't fight with experience. ¿Cómo así? What do you mean? Él no le dijo al diablo, mira, tú no estuviste en el Jordán. And he didn't say, "Look, listen, were you in the Jordan?" Cuando Dios, el Padre, dijo que yo soy el Hijo amado, When the Father said, "I'm the beloved Son," él no peleó con la experiencia. he did not fight with experience. Él peleó con la palabra. He fought with the word. Yo te digo hoy, I tell you today, no puedes seguir peleando con tu experiencia. you cannot continue fighting with your experience. Tenemos que ir a la palabra de We Dios. have to go to the word of God. Porque Satanás
con la palabra no puede. Because Satan cannot do anything with the word. Jesucristo peleó con la palabra. Jesus fought with the word. Él lo dijo, le podía haber dicho, Dios dijo que yo era el hijo. Jesus could have said, God said I'm the son. Él dijo, escrito está. He said it is written. De manera que es tiempo de que nosotros nos sumerjamos en la palabra de Dios. Therefore, it's time for us to submerge in the word of God. Estamos viviendo días peligrosos We're living dangerous times y confusos. and confusing times. Por eso necesitamos escudriñar la palabra de Dios. That's why we need to search the word of God. Todavía hay cristianos que tienen dudas There are still Christians who have doubts en cosas tan simples como el diezmo. in things as simple as a tithe. Algunos están pensando y dicen es que eso es de la ley. And some are thinking, oh, that belongs to the law. Pero cuando leen la Biblia, But when you read the Bible, el diezmo no vino en la ley. the tithe didn't come in the law. El diezmo vino, fue establecido con Abraham. It was established with Abraham. No había nacido Moisés. Moses had not been born. No existía la ley. The law did not exist. Además, en el libro de Génesis, In the book of Genesis, que es el libro, precisamente Génesis significa principio. which is the beginning, that's what Genesis means. En el libro de Génesis vamos a encontrar todos los principios que podemos aplicar para nuestra vida. In the book of Genesis, we'll find all the principles applied to our life. Y ahí empezando está el principio del diezmo. And there starting is the principle of the tithes. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, When God told Adam and Eve, de todo lo que hay aquí puedes comer, out of everything here you may eat, pero ese árbol but that tree es mío. is mine. Es el principio del diezmo. That's the principle of the Dios nos tithe. dice, usa el 90, pero el 10 es mío. God says use the 90, but the Es 10 el is mismo mine. principio. It's the same principle. Pero, ¿sabe? Todavía tenemos confusiones. But you know we still have confusions. Porque necesitamos ir profundamente a la palabra del Señor. Because we have to go deeper with the word of God. Usted viene aquí, You come here. pero aunque usted me escuche a mí, yo soy su pastor. But even if you hear me, I'm your Usted tiene pastor. la responsabilidad de buscar la Biblia You have the responsibility of seeking in your Bible y aún corroborar si lo que yo estoy compartiendo es la palabra de Dios. and backing up if what I am sharing is the word of God. Aquí van a haber invitados. There are going to be guests Y here. usted no puede decirle a todo amén. And you can't say amen to everything. Usted no puede aplaudir todo lo que oye. You can't clap at everything you hear. Porque no todo es verdad. Because not everything is true. Hace unos años atrás, A few years ago, yo fui con unos pastores amigos a una iglesia I went with a few of my pastor friends to a church en Lonaira. in Long Island. Había más de 2,000 personas. There were more than 2,000 people. Fuimos a ver a una mujer We went to see a woman, famosa, a famous woman. y ella comenzó a decir que el rapto de la iglesia nunca iba a acontecer. And she started to say that the rapture of the church was never going to happen. Eso no me pareció grave. That didn't appear very great. Lo grave fue ver 2,000 personas aplaudiendo esa barbaridad y diciendo amén. The great thing was seeing 2,000 people applaud to that and say amen. Eso es lo grave. That's the great part. Porque lo grave es cuando le decimos amén a lo que no es amén. Because the great part is when we say amen to what is not an amen. Y yo dije, ¿dónde me metí? And I said, where did I bring myself in? Yo no puedo estar aquí. I can't be Y here. yo miraba cuando esa gente aplaudía. And I would look when people clapped. Y yo decía, pero ¿dónde estoy? And I said, where am I? Me salí con los pastores que estábamos. I left with the pastor that I was Cuando with. nosotros nos salimos, And when we left, algunas otras personas some other people comenzaron a salir. started to leave. Y esta mujer dijo, cierren la puerta, And this woman said, close the door. que nadie salga, Don't let nobody leave. porque no he recogido la ofrenda. Because I have not collected the offerings. Quiere decir que su prioridad, precisamente por eso, está predicando cosas que no son. That means her priority. That's why she's preaching things that are not. Porque la prioridad debe ser la palabra de Dios. Because priority should be the word of God. Nosotros tenemos esa responsabilidad We have that responsibility de buscar la palabra de Dios. to seek and search in the word of God. Recuerde esto, lo más importante Remember this, the most important no es cómo comenzamos nuestra vida cristiana, is not how we start our Christian life,
Lo más importante es cómo terminamos nuestra vida en esta tierra. The most important thing is how do we finish our life in this earth. La Biblia dice que el camino es angosto para el reino de los cielos The Bible says that the path is wide for the kingdom of heaven. y ancho para la perdición. No, it's narrow for the kingdom of heaven. Quiere and decir wide que for mucha gente for lost. comienza en el camino, pero se desvía. That means that there are many people who start in the path, but they are rerouted. Y yo le decía al Señor, no es importante cómo empecé, And I was telling the Lord, it's not important how I es started. importante cómo vamos a terminar. It's important how are you going to finish. Y por eso comencé a hacer ajustes, And that's why I started making adjustments. porque siento en mi espíritu que necesito entrar más en la presencia y en la profundidad de la palabra de Dios. Because I feel in my spirit that I have to go deeper in the presence and the word of God. No le digo que usted lo tiene que hacer, I'm not telling you you have to do it. porque eso es personal. Cada uno siente lo que tiene que hacer con su vida. Because that's personal and everyone does how they feel with their life. A mí me gusta hacer ejercicio, I like to do exercise. y cuando hacía ejercicio, And when I used to do exercise, escuchaba música como para hacer ejercicio. I used music to do exercise. Pero hace tiempo ya, But a few ago, eso se eliminó y yo escucho la palabra de Dios o prédicas o alabanzas cuando hago ejercicio. that was eliminated. And now when I do exercise, I listen to sermons, preachings, worship. Pero cuando iba a desayunar, a almorzar, a comer, entonces Netflix. When I would eat lunch or eat something, I would watch Netflix. Y ahí me iba viendo las series And I was watching, my series. durante mis tiempos de desayuno, almuerzo y comida. During my eating time. Pero desde la semana pasada But from last week ago, sentí en mi espíritu, en vez de dedicar ese tiempo a eso, seguir en la palabra. I felt in my spirit, instead of dedicating my time to this, to continue in the word. Solamente empecé el martes. I started on Tuesday. No han pasado 7 días 7 days have not gone through, y yo ya siento la diferencia and I feel the difference en mi espíritu. in my spirit. En la noche, por supuesto, yo oro antes de acostarme, And at night, of course, I pray before I go to bed. pero me ponía a ver un poquito de la serie que estaba viendo. And I could have seen a little bit of the series I was Y watching. yo se lo decía a mi esposa And I would tell my wife. muchas veces porque como que me metía en la serie y ahora la noche era mi mente metido en la serie. I would go in the series, and as I slept, my mind was in the series. Y aparentemente no tiene nada de malo. And apparently, there's nothing wrong in it. Pero, ¿sabe? Podemos provocar que Dios use nuestro sueño para ministrar nuestro espíritu. But we can provoke in our dreams for the Lord to use our dreams to Y en minister esta to us. semana ya hubo 3 noches donde el Señor me ministró en la noche en mi sueño. And there were 3 nights of this week already where the Lord ministered to me in my dreams. Entonces, estoy llevando ajustes So I'm making adjustments para ir a la profundidad, to go deeper with the para Lord, dedicarle más tiempo a la palabra to de Dios. dedicate more time to the Word of God. Estaba escuchando un pastor I was listening to a pastor que se fue a Israel who went to Israel para hacer una serie de Apocalipsis, una enseñanza de Apocalipsis. to do a Revelations teaching. Y se llevó a otro pastor para que le ayudara. And he took another pastor to help him, Un pastor de una iglesia de 5,000 personas. a pastor of a 5,000 church. Le pagó todo, le pagó hotel, comida y todo a ese pastor para que le acompañara y le ayudara a dar las clases. He covered all the fees for this pastor so this pastor could go with him and help him teach the class. Ya él había grabado 4 programas He had already recorded 4 programs. y le dice al pastor de la iglesia de 5,000, tú no has dicho nada. And he told the pastor of the 5,000 member church, you haven't said anything. Ni me has preguntado, ni has participado, ni nada. Yo te estoy pagando todo, ya es hora de que hagas algo. You haven't asked, you haven't participated. I'm paying for everything. It's time for you to Y do este pastor le something. dijo, es que yo no sé nada de Apocalipsis. And this pastor told him, I don't know anything about Revelations. Es que, y entonces el otro le dijo, tú no eres pastor. And the other one told him, aren't you a pastor? Sí, pero yo no tengo tiempo de leer la Biblia. And he said, I don't have any time to read the Bible. Y entonces, ¿tú qué predicas? And so what do you preach? Yo cojo libros con temas que creo que le van a ayudar a las personas. I grab books with topics that I think will help the people. El pastor le dijo, pues mira,
cuídate, And the pastor told them, look, take care of yourself porque estás en peligro, because you're in danger. porque necesitas la palabra de Dios. You need the word of God. Él no hizo caso He didn't listen. y este pastor murió de una sobredosis de droga And this pastor died of an overdose en Nueva York, in New York porque necesitamos la palabra de Dios. because we need the word of God. El alimento de nuestra vida espiritual es la palabra de Dios. The nourishment of our spiritual life is the word of God. Y si no nos alimentamos con su palabra, And if we don't nourish ourselves with His vamos a word, estar débiles. we're going to be weak. Vamos a tener dificultades con nuestra vida espiritual. We're going to have hardships with our spiritual life. Queremos milagros, We want miracles, señales, signs, prodigios. wonders. Pero saben, eso no nos va a llevar hasta el final. But you know this is not going to take us to the end. El fundamento del cristiano no son los milagros. The foundations of a Christian are not the miracles. Nuestro fundamento es la palabra divina de Dios. Our foundation is the divine word of God. Hay gente que ha sido sanado de un cáncer y se han muerto sin Cristo. There are people that have been saved, healed from a cancer, and have died without Entonces, Christ. ¿de qué sirve recibir un gran milagro, una gran señal y perder mi vida? Was it worse to receive a great miracle, a great sign, but lose your life? Juan capítulo 10, verso 34 al 36 dice, Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Si llamo dioses a aquellos a quien vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. John 10:34-36. Jesus answered them, is it not written in your law, I said, ye are gods? If he called them gods unto whom the word of God came, and the scripture cannot be broken, say ye of him, whom the Father sanctified and sent into the world, thou blasphemest, because I said, I am the Son of God. Aquí dice que vino la palabra de Dios. And here it says that the word of God came. La palabra de Dios no tiene un origen humano. The word of God doesn't have a human origin. La palabra de Dios tiene un origen divino. The word of God has a divine origin. Los hombres fueron simples secretarios del Espíritu de Dios The men were just secretaries of the Spirit of God, que escribieron bajo la inspiración divina del Señor. who wrote under the divine guidance of the Lord. Dice aquí también que la escritura no puede ser quebrantada. And here says the scripture cannot be broken. ¿Eso qué significa? Que la palabra de Dios es eterna What does this mean? That the word of God is eternal. y que no cambia. It doesn't change. El Salmo 119, verso 89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Psalms 119:89. Forever, O Jehovah, thy word is settled in heaven. Su palabra permanece para siempre. His word remains forever. Vamos a, no sé quién quisiera un regalo, I don't know, but how many of you would like a gift? pero vamos a decirle que yo tengo un regalo. But let's say that I have a gift. Y es este carrito nuevo. Oh, and this is car. ¿Alguien se apunta? Pero a este carro nuevo, aunque se nos lo regalen, But although this new car is given to us as a gift, tienes que echarle gasolina. you need to put gasoline. Y además, no solamente echarle gasolina, And not just gasoline. también tienes que prenderlo. You also have to turn it on. Si no prendes el carro, If you don't turn on your car, no va a funcionar. it's not going to work. El Señor nos dio salvación, The Lord gave us salvation. pero esta vida es salva gracias a Él. But this life is saved thanks to Him. Pero le tenemos que echar gasolina, But we have to put gasoline. le tenemos que echar combustible. We need to put a little bit of oil. No vino la salvación sin combustible. Salvation didn't come without gas.
La salvación es por gracia, pero el combustible tú y yo lo tenemos que buscar. Salvation is by grace, but Y we tenemos have to look for it. que prender. And we have to turn it ¿Cómo on. se prende? Con la oración. How do we turn it on? With the prayer. Cuando oramos se prende. When we pray, that's turned on. Unos están así. But some is birth like this. Que no prenden. That you don't turn on. Tienen el motor está desincronizado. Your motor is desynchronized. Necesitamos echarle gasolina que la palabra de Dios You need to put that gasoline, that the word of God, y conectarnos con el Señor. and connect with the Lord. De manera que diga el que está a tu lado, yo no soy carro viejo. Therefore, tell the one next to you, I'm not an old rusty car. Dile, yo soy carro nuevo. I'm a new car. Somos nueva criatura. I'm a new creature. Hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Born again, right? En el Antiguo Testamento Dios les dio maná But look at the Old Testament, the Lord gave them manna. y Dios les dio codornices. And the Lord gave them quails. Pero ellos no estaban en la tienda esperando que cayera. But they weren't in their tent waiting for it to fall. Ellos tenían que salir de su tienda They had to come out of their tent para recoger el maná, to pick up the manna, para recoger las codornices. to pick up the quail. Hello, de manera que si usted no va y busca la palabra, Therefore, if you don't go and search the word, usted estará en ayuno, pero ese ayuno no es conveniente. you will be fasting, but fasting is not convenient. Ese es un ayuno no espiritual, es un ayuno de la carne. It's a non-spiritual carnal. fasting, it's a flesh Porque fasting. usted no está alimentándose con aquello que le va a ayudar a mantener su vida espiritual. Because you're not nourishing with that that's going to help you keep your spiritual life. Mateo 5, 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Matthew 5:17-18. Think not that I came to destroy the law or the prophets. I came not to destroy, but to fulfill. For verily I say unto you, till heaven and earth pass away, one jot or one tilt shall in no wise pass away from the law, till all things be accomplished. En el original, lo que es J no es la J que nosotros conocemos, In the original, that jot is not the J we know. es iota. Is Iota, Iota? no idiota, iota. Iota. Y eso significa, es un puntico como una comilla, And that's like a little, Como una tilde. like a little accent mark. pero esa tilde But that little accent es mark, la que se usa para escribir el nombre de Jehová en hebreo it's what's used to write the name of Jehovah y in para Hebrew, escribir Israel and to write Israel en hebreo. in Hebrew. Esa letrica tan pequeña, sin esa letra la palabra no está completa. And without that little accent mark, the word is incomplete. El Señor está diciendo que ni un puntico de la palabra se va a dejar de cumplir. The Lord is saying that not even a little dot of the word is going to stop coming to pass. Pastor, pero es que la Biblia dice una cosa y a mí me está pasando otra. But Pastor, the Bible says one thing and something else is happening to me. Porque la Biblia no es solamente un conocimiento intelectual. Because the Bible is not just an intellectual knowledge. Tenemos que ir a la palabra, We need to go to the word. pero el Espíritu tiene que revelarte la palabra a tu espíritu para que esa palabra empiece a funcionar. But the Spirit has to reveal the word to your spirit so that word can start to work. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timothy 3:16-17. Every scripture inspired of God is also profitable for teaching, for reproof, for correction, for instruction, which is in the righteousness, that the man of God may be complete, furnished completely unto every good work. Nosotros, la verdad, no tenemos excusa, We truly have no excuse, porque tenemos mucha facilidad para buscar la palabra. because we have such an easiness to seek the word. Porque si usted tiene un teléfono inteligente, Because if you have a smartphone,
Usted no necesita ni siquiera leer la Biblia. You don't even need to read the Bible. Usted va a YouTube. You go to YouTube. Es más, si le da pereza ir a YouTube, le dice a Siri que le busque. And if you get lazy, you can just tell Siri to look. Usted le dice, Siri, búscame Mateo, el libro de Mateo en audio, y se lo pone. You tell Siri, look for the book of Matthew in audiobook. Y cuando usted está haciendo algo en la casa o en el carro, usted puede ir escuchando la palabra de Dios. When you're doing something in the car, you can listen to the word of God. Y es gratis, ni siquiera te cobran porque te la leen. And it's free, they don't charge you because they read it for you. Ahora no me puede decir nadie, no, pastor, necesito Biblia en letra grande porque no veo. Nobody can tell me, Pastor, I need a big print Bible because I can't read. Ahí se la leen. They read it for you. Pastor, es que no me entra la palabra. Pastor, the word doesn't go in. Bueno, por eso necesitamos la asistencia del Espíritu Santo, Yeah, that's why you need the help of the Holy Spirit, que nos va a ayudar a dar entendimiento de la palabra. which will help to give us understanding to the word. ¿Quién le dijo a David Who told David cómo se construiría el templo? how to build the temple? Lo dice Primera de Crónicas 28, 19. Voy a adelantar esto. Primera de Crónicas. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. 1 Chronicles 28:19. All this, said David, have I been made to understand in writing from the hand of Jehovah, even all the works of this pattern. David tenía el diseño del templo, David had the design of the temple, pero la Biblia dice que Dios le dio el diseño. and the Bible says that the Lord gave him the design. ¿Quién le dio el diseño para hacer el tabernáculo? A Moisés. Who gave Moses the design to build the tabernacle? Dios le dio el diseño. God gave him the design. ¿Quién le dijo a Moisés cómo fue la creación? Who told Moses how the creation was? Porque Génesis lo escribió Moisés. Because Genesis was written by Moses. Y fue muchos años después de la creación. And it was many years before the creation. El Espíritu Santo The Holy Spirit inspiró a Moisés para escribir estos libros. inspired Moses to write these books. El Salmo 12, verso 6 dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificadas 7 veces. Psalms 12:6. The words of Jehovah are pure words, as silver tried in a furnace on the earth, purified 7 times. La plata es la palabra, The silver is the word, pero el fuego es el Espíritu Santo. but the furnace is the Holy Por eso Spirit. es que el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a entender y comprender la palabra de Dios. That's why the Holy Spirit is the one that's going to help us and understand the Word of God. ¿Qué pruebas tenemos What trials do we have? de la veracidad de la Biblia? De que sea verdadera. That the Word is true. Also, what proof do we have that the Word is true? Las religiones más importantes de esta tierra, The most important religions of this earth, las que más personas tienen, the ones that most people have, tienen un libro sagrado they have a sacred book que ellos siguen. that they follow. La diferencia entre esos libros sagrados y la Biblia The difference between those sacred books and the Bible es que la Biblia es un libro profético. is that the Bible is a prophetic book. Se han cumplido más de 700 profecías hasta el día de hoy. More than 700 prophecies have come to pass till today. Los otros libros sagrados, entre comillas, de las otras religiones no son libros proféticos. The other books, the other sacred books, quote unquote, are not prophetic. No se ha cumplido nada porque ahí no dan profecías. Nothing has come to pass because there's no prophecy given. El único libro profético es la palabra de Dios. The only prophetic book is the Word of God. Y hay 332 profecías que se cumplieron cuando Jesucristo vino a la tierra, murió y resucitó. And there's 332 prophecies that came to pass when Jesus Christ came to earth and He died
died and resurrected. Detalles como el nacimiento de Cristo. Details like the birth of Christ. En el libro de Miqueas capítulo 5, Micaiah chapter 5. la crucifixión de Jesús. The crucifixion of Jesus. Hay unos salmos que se le llaman salmos mesiánicos, There's some messianic songs, como el Salmo 22, like Psalms 22, Salmo 16. Psalms 19. Hay varios que dan detalles de la crucifixión de Cristo. There are many songs that give details of the crucifixion of Christ. Isaías 49, Isaiah 49, 51 y 53. 51 and 53. Libros escritos cientos de años antes de que Cristo naciera, Books written thousands of years before Jesus was born nos daban todos los detalles. gave us all the details. ¿Cómo podemos dudar todavía How can we still doubt que ese libro that book, es la Biblia, la palabra de Dios? the word is the word of God? Además, se cumplieron 400 profecías And 400 prophecies en el año 1948 cuando se volvió a levantar o a resucitar Israel. came to pass in 1948. 1948 when Israel was lifted again. En la arqueología In archaeology, están consiguiendo pruebas arqueológicas they're finding archaeological proof de que la Biblia es verdadera. that the Bible is true. Se han encontrado pruebas del diluvio. They have found proof of the flood. Se han encontrado pruebas, se encontraron unas pruebas del tiempo de Abraham, They found proof from Abraham's time, donde se encontraron todos los nombres de la genealogía de Abraham en la misma época en la que la Biblia lo dice. where they found all the names of Abraham's descendancy in the same time period the Bible speaks about. Pruebas arqueológicas de Sodoma y Gomorra. Archaeological proof of Sodom and Gomorrah. Ahora, en Israel, cada rato en las noticias en la noche, Now Israel, every time in the night, anuncian descubrimientos arqueológicos que te demuestran que la Biblia es verdad. they talk about archaeological discoveries that prove that the Bible is true. Y todavía nosotros, And we still, que somos hijos de Dios, who are children of God, bañados por la sangre de Cristo, showered by the blood of llenos Christ, del Espíritu Santo, filled with the Holy estamos Spirit, dudando a veces de la veracidad de la palabra de Dios. we're doubting about the truth of the Word of God. No necesitamos pruebas arqueológicas. We don't need archaeological Eso es para los que no creen. That's for those who don't believe. Nosotros tenemos el Espíritu Santo We have the Holy que nos Spirit, debe dar testimonio de la palabra y de la verdad de which la gives us palabra. testimony and the truth of the Word. De manera que hoy yo le quiero decir que la palabra de Dios Therefore, today I want to tell you that the Word of God nos va a mantener will keep us en la paz y seguridad, in the peace and en security, medio de un mundo de peligro y de oscuridad. in the midst of a world of darkness and danger. Cuando usted empieza a alimentarse con la palabra, When you start to feed yourself with the Word of God, usted va a empezar a ver otras cosas que antes no veía. you start to see other things you didn't see before. No sé si me puede, a veces hay que explicar las cosas como de una manera para que sea más claro. Sometimes we have to explain things in a different way so it's more clear. ¿Cuántos estómagos tiene la vaca? How many stomachs does a cow have? ¿Alguien recuerda la primaria? Anybody remember? 4. ¿Son 4 o 5? 5. 4 or 5? Yo hasta me lo sabía, pero I used to know that. ya se me olvidaron. Lucas dice que 4. Bueno, ahí googleo. Google it. Ahora, Not now. ¿qué pasa con la vaca? What happens with the cow? Es un rumiante, lo que hace es que ese alimento va pasando por ese estómago y lo rumea en la boca. Es como que lo mastica. So they just chew, they keep on chewing it in their mouth. It goes through the stomachs and they continue chewing it. Cuando usted empieza a sumergirse en la palabra de Dios, When you start to submerge in the Word of God, la idea es que nosotros podamos ser como una vaca que está meditando en la palabra, the idea is rumiando la palabra. that we can be like a cow, that we are chewing on that Word. Que esa palabra entró, pero la estoy meditando en ella. That word came in, but I'm meditating in it. Esa palabra me está dando vida.
That word is giving me life. Esa palabra me está fortaleciendo mi fe. That word is strengthening my faith. Eso es lo que tenemos que hacer con la palabra. That's what we have to do with the word of God. La palabra es como un martillo The word is like a hammer que quebranta cualquier ataque del enemigo. that breaks any attack of the enemy. Quiero concluir con esto. And I want to conclude with this. Separe tiempo de calidad para entrar en las escrituras. Separate quality time to spend time in the scripture. Recuerde, es nuestro alimento eterno. Remember, it's our eternal nourishment. Sumérjase en la palabra. Submerge in the word. La palabra es la que va a transformar tu vida. The word is the one that's going to transform your life. La palabra te va a empoderar. The word would empower you. La palabra te va a liberar. The word will liberate you. Escuche esto, el conocimiento de la palabra Listen to this, the knowledge of the es word lo que Dios usa para podernos aumentar la sabiduría. is what God uses to increase our wisdom. La palabra no cambia, The word doesn't change. la palabra es eterna, The word is eternal. la palabra es espíritu y The es word is vida. spirit and life. El Señor dijo, envié mi palabra y los sané. The Lord said, I sent my word and I healed them. Mire esto, el nivel de la Biblia Look at this, the level of the Bible es nivel Dios. is God level. Porque dice Juan que Jesucristo es el verbo hecho carne. Because John says that Jesus Christ is the verb made flesh. Quiere decir que cuando usted y yo nos sumergimos en la palabra, estamos en la presencia del Señor. That means when you and I submerge in the word, we are in the presence of the Lord. ¿Por qué usted cree que con tantas facilidades que tenemos, Why do you think that with all that easiness we have es lo que menos leemos? is what we read the less, Es lo the que least, menos escuchamos. is what we listen to the least? Porque el enemigo no le interesa que usted se sumerja en la palabra. Because the enemy is not interested in you submerging in the word. A él le gusta que usted venga los domingos a la iglesia He likes it that you come to church on y Sunday venga los viernes, and you come on si Fridays aprenda las alabanzas. to learn the praise and the Lo que worship. lo que lo pone en peligro What puts you in es danger cuando usted decide profundizar en la palabra. is when you decide to go deeper in the Cuando word. usted toma la decisión de orar, When you make the decision of praying, ahí es el peligro. that's where the danger Por is. eso siempre vamos a tener inconvenientes, That's why we're always going to have inconveniences, dificultades hardships, para orar y escudriñar la palabra. to pray and seek the word of God. Siempre van a haber cosas que van a tratar de entorpecerte. There are always going to be things that are going to try to stop you. Sobre todo al principio, Overall, at the cuando beginning, tomas la decisión de comenzar, when you make the decision of beginning, ahí es donde vienen los impedimentos. that's where the impediments come. Pero una vez que rompes eso But once you break y this, se convierte en parte de tu vida, and it turns in part of your life, ya el enemigo no puede hacer eso. the enemy can't do anything else. Tiene que ir a buscar a otro, He has to go look for somebody else. porque ya tú despegaste, Because you already ya lifted off. se hizo parte de tu vida. It became part of your life. De manera que yo sé que Dios tiene cosas grandes, Hallelujah. Therefore, I know the Lord has great things. pero las cosas que estamos esperando de la manifestación de la gloria de Dios en nuestra vida But the thing that we're waiting for of the manifestation of the glory of God in our life vienen directamente de la palabra de Dios. comes directly from the word of God. Otra cosa que no viene de la palabra es una emoción. Another thing that doesn't come from the word is an Y emotion. las emociones vienen y van. And emotions come and go. Y nosotros no podemos vivir por las emociones. And we cannot live by emotion. Porque un día vamos a estar muy felices Because one day we're going to be very happy. y otro día muy tristes And another day very sad. y otro día muy enojados And another day angry. y otro día nuestro temperamento, nuestras emociones cambian. Our emotion, our temp changes. Pero cuando entras en la palabra, But when you enter in the word, tu temperamento se nivela. your temperament is leveled. Cuando yo estuve haciendo el curso de coach, me hicieron una evaluación de mi carácter. When I was doing the coaching, they gave me an evaluation of my character. Y lo más es raro porque mi carácter salió nivelado. Como que yo soy
tengo los 4 como a nivel. And it's weird because my character, all 4 came out like leveled out. Normalmente tenemos 2 más fuertes. Normally we have 2 that are a little Y bit higher. en mi evaluación salió que los 4 están como iguales. In my evaluation, 4 of them were leveled. Y yo sé cuáles son cuáles son los 2 más fuertes míos. And I know which are my 2 strong ones. Pero recuerde que una cosa es lo que dice la psicología. Remember, one thing is what psychology says. Pero cuando Dios interviene en nuestro Hallelujah. But carácter, when God intervenes in our character, Él empieza a usar lo positivo de tu carácter He starts to use the positive of your character, y lo negativo empieza a opacar. and the negative starts to become okay. Eso empieza a perder fuerza. That starts to lose Y its Dios strength. empieza a usar lo positivo del carácter. And God starts to use the positive of your Por eso character. no se preocupe, ay, que yo soy de este carácter, que yo soy sanguíneo, que yo soy colérico, And don't worry, I'm this, I'm that, que yo soy melancólico. I'm melancholic. No importa qué carácter es. It doesn't matter what character you Cuando are. vas al Señor, When you love the Lord, Dios va a usar lo mejor de ti God will use the best of you, y va a enterrar lo que es para enterrar. and He's going to bury what has to be Y buried. eso ya no se ve. And we don't see that anymore. De manera que te invito a que te sumerjas en la palabra. Therefore, I invite you to submerge in the Word. Toma decisiones Make decisions, personales. personal decisions. Esto es como la dieta. This is like a diet. Nadie puede controlarle la dieta a nadie. Nobody can control nobody's diet. Si una persona se decide cuidar y vamos a decir una pareja, uno decide cuidarse y el otro no, usted no va a poder hacer nada por el otro. Let's say a couple. If one spouse tries to take care of himself and the other one doesn't, you can't do anything about it. Lo mismo es lo que le estoy diciendo hoy. The other thing, that's what I'm telling you today. Yo le digo, sumérjase en la Biblia. I tell you, submerge yourself Le in the digo los Bible. efectos que esto tiene. I tell you the effects this Pero has. al final la decisión la toma cada uno. But at the end, each one makes a decision. Yo he tomado mis decisiones. I've made my own decisions. Estoy empezando a ver los efectos en mi vida. I'm starting to see the effects of my life. Se lo comparto. I share them with Pero you. al final usted es el que decide cuánto tiempo dedicará But at the end, you decide how much time you will spend with the Lord y qué va a sacrificar para esto. and what you're going to sacrifice for this, O qué es lo que normalmente nos pasa. or what normally happens Que to us. queremos cosas grandes haciendo lo mismo de siempre. We want big things doing the same thing as always. Nunca. Eso es ilógico. That's illogical. We're Porque never going para to reach alcanzar it. algo nuevo hay que hacer cosas nuevas. Because to reach new things, you have to do Usted new no things. puede alcanzar cosas nuevas viviendo de la manera vieja. You cannot reach new things living the old life. Si queremos cambios If we want changes, personales, personal individuales, and individual changes, usted tiene que tomar las decisiones. you need to make a decision. Señor, en esta tarde hemos presentado tu palabra. Lord, this afternoon we have presented your word. Cada vez, Señor, estoy más seguro Every time, Lord, I am more assured de la veracidad de la palabra. of the truth of the word of God. No hay duda. There's no doubt. Yo por lo menos pienso que aquí hay más de uno que no tiene dudas de la palabra. I at least think there's more than one who has no doubt of the Estamos word. seguros que la Biblia es la palabra de Dios. We're assured that the Bible is the word of God. Pero ahora sigue el siguiente paso. But right now is the next step. El compromiso The de compromise pasar tiempo of spending time con su palabra, with his word, de leerla, of reading it, de escudriñarla. of Ese es searching. el segundo paso. That's the second step. Y ese lo tomas tú. And that's your decision. Oro a Dios para que el Espíritu Santo use la predicación de hoy para redarguirte en lo más profundo. I pray to the Lord so today's sermon may redeem you in the most Y deepest of que your soul. venga hambre del cielo como el que yo estoy teniendo And the para que hunger of heaven can come for you like it's come for me. tú estés hambriento de Dios May you be hungry of the Lord y de su palabra. and of his word. En esta tarde te damos gracias. In this afternoon, we give you En el thanks. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Denle fuerte el aplauso al Rey. Gracias, Señor. Necesito ya a mis amados equipos de aquí.